Gabon guztioi eta mila esker eskaintzen duzuen arretarengatik. Hemen duzue Eusko Ikaskuntzaren Zita Radio Vitoria. Muy buenas noches y gracias por estar un día más al otro lado del receptor. Una noche más entre el sábado y el domingo de camino. Eusko Ikaskuntza quiere llevar, gracias a Radio Vitoria, un tema interesante allí donde estén. Hoy, Valdegovía, pasado y presente. Dicen de Valdegovía que es la gran desconocida dentro de nuestro territorio, de Álava. Sí, pero menos, diría yo. Allí está Angosto, punto de referencia de muchos alaveses. Allí también tenemos Valderejo, punto geográfico sin igual que ha aportado interés y conocimiento de alaveses y no alaveses por la zona. En Valdegovía también se encuentra Sobrón, la Torre de los Barona y un sinfín de lugares, como les decía, desconocidos para muchos, pero cada vez más conocidos para la mayoría. Me atrevo a decirles que si no han visitado Valdegovía, están cometiendo un pecado. Lo pueden remediar mañana mismo. Y tras esta presentación de quien les habla, una paradita y les presentamos a nuestros invitados. A mi izquierda, Alberto Ngárate, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, vicetesorero de Eusko Ikaskuntza, presidente también de la Sociedad Landazuri y fundador de la librería Azula. Alberto Ngárate, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. No has parado, ¿no? A lo largo de la vida, como se ve en esta presentación. Hombre, he dejado de hacer algunas cosas también. A mi derecha, Paquita Sáenz Gorturi, licenciada en Historia, arqueóloga, actividad arqueológica centrada, entre otras zonas, en Valdegovía, que hoy es protagonista en nuestro programa. Directora de las excavaciones de los castros de Lastra, en Caranca, con 23 campañas. Excavación en las cuevas de Corro, estudios sobre los poblados y yacimientos romanos de la zona de Valdegovía. Paquita Sáenz Gorturi, Gabón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Entre otras cosas, decíamos, excavaciones de los castros de Lastra, un lugar desconocido por muchos, pero que desde luego ha sido nombrado en esta misma sintonía de Radio Vitoria por gente que intenta atraer turismo a nuestra provincia, y no sé si es un sitio que se debiera explotar de alguna manera. Pienso que sí. Oí esa charla precisamente y me sorprendió de gente que no los conozco, que citaran para visitar el yacimiento de los castros de Lastra. Quizá desconocido, como dices, para los alaveses, pero para la gente de fuera, en las excavaciones, desde las 23 campañas, ha participado mucha gente de fuera, de Valladolid, de Bilbao, Vizcaya y Madrid. Ahora habría otros sitios de Navarra también, y esa gente recuerda con mucho cariño a Caranca. ¿Por dónde se va? Valdegovía. ¿Dónde se va Caranca? Yo aconsejo siempre en la carretera que lleva. Podemos coger 2 vías. Desde llegar a Espejo y subir por la carretera del Señorío, la 625, hasta hacia Osma, pero enseguida en una de las ventas que hay, la de la izquierda, en Taburguillos, hay dejar el coche y ascender por un camino. Otro es desde el mismo pueblo de Caranca, otro recorrido. Pasando el río. Pasando el río. Es más, yo lo considero más fuerte y más fácil de perderte por las desviaciones. El otro lado está más marcado. Y es que uno tiene un recuerdo de la infancia, de alguna excursión por el monte, y encontrarse aquella sorpresa de los castros de Lastra. Explícanos un poquito qué hay allí, porque yo, por ejemplo, recuerdo que había una serie de enterramientos. Sí, señor. Lo que más sorprende, bueno, se trata de un poblado que tiene su origen hace 3.500 años, o sea, 1.500 antes de Cristo, 1.100 exactamente. Bueno, las últimas fechas ya podemos situarlo en 1.500.
Entonces, hasta el cambio de era se ha sucedido allí una población numerosa. En un momento, en torno al siglo IV antes de Cristo, se construyó incluso una muralla, que tiene 1 kilómetro de longitud. Por un lado hay una muralla defensiva. Y tras un periodo, o sea, en torno al cambio de era, hay un abandono del poblado, la gente decide irse al llano, que es más fácil para el cultivo y el urbanismo, y se abandona. Pero en torno al 800 se vuelve a ocupar ese sitio, precisamente por las condiciones de defensa, de control de la vía de comunicación que pasaba por Angosto, defensivo, protegido, y lo vuelven a ocupar el poblado medieval. Entonces hay una ermita y en torno una necrópolis medieval, y es lo que mucha gente va allí y le sorprende, las tumbas. Yo iba a lo fácil, Alberto, cuando comentaba Angosto, Valderejo, la Torre de los Barona, una maravilla que ha sido rehabilitada recientemente y que yo creo que en breve la Diputación abrirá para que todos los alaveses tengan la oportunidad de verla. También decía Sobrón. Sin embargo, todavía detrás de todo eso hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, estos castros de lastra que estábamos comentando ahora mismo. ¿Es la gran desconocida, como yo decía en Álava, en la presentación? Bueno, es una gran desconocida, pero yo tengo que decir que en realidad, en mi opinión, la provincia es muy desconocida por los vitorianos, con la excepción tal vez de la Rioja Alavesa y las zonas del Pantano. Por ejemplo, Ayala es absolutamente desconocida, en igual medida posiblemente que Valdegovía. Impresiona nada más ver Valdegovía para un vitoriano que va en primera ocasión a aquel lugar de Álava, que Valdegovía es verde. Verde tiene unos valles. Yo recomendaría en la zona de Villanueva un vallecito yendo al norte, atravesar el pueblo desde la fuente, que se conoce como San Martín de Valparaíso. Entonces Valparaíso, el que lo ve es que recuerda un paraíso. Estamos hablando de Valdegovía, pero ¿qué es Valdegovía? Porque cuadrilla no es, junta administrativa por supuesto tampoco, existe el Ayuntamiento de Valdegovía, pero dentro del Ayuntamiento de Valdegovía están una serie de juntas administrativas. Sin embargo, Salinas de Añana, que tiene su ayuntamiento, también es Valdegovía. Pues sí, señor, yo creo que Valdegovía se puede describir de dos maneras. Primero, geográficamente, es el Valle del Omecillo, con una unidad histórica comprendiendo pueblos de Álava y pueblos de Burgos, todo el antiguo arciprestazgo de Valdegovía en el antiguo obispado de Burgos. Es decir, están por el municipio de Valdegovía, propiamente dicha, Salinas de Añana, la Junta de San Sadornil, Valpuesta, que pertenece a Berberana, que no es Valdegovía, la parte occidental del Ayuntamiento de Lantarón, es decir, el antiguo Ayuntamiento de Berruenda, y por extensión, algo que no fue Valdegovía, pero que actualmente lo es, que son el Valle de Valderejo, que no es Agolomecillo, y Fresnera y Cárcamo, que fueron de la Hermandad de la Cosmonte. Pero sociológicamente, Valdegovía es algo muy importante. Se ha dicho siempre que Vasconia es plural, pero Álava también es tremendamente plural, y Valdegovía es la rótula que une a Castilla con el País Vasco. Es una tierra que fue castellana hasta el siglo XV y que eligió ser alavesa. Si uno ve el mapa de Álava, ahora lo tengo en la cabeza y creo que no me equivoco, la zona de Valpuesta es una isla dentro de lo que es Álava y su comunicación que tiene con Burgos. Por lo tanto, nos comentabas, Alberto, que Valpuesta también es Valdegovía. Valpuesta también es Valdegovía, indudablemente. Es la cabeza espiritual de Valdegovía. Uno recientemente pues se acuerda de alguna polémica también que hubo en Diputación sobre ayudas de la Diputación Foral de Álava a Valpuesta. Sí, pero yo creo que en estos momentos las dos diputaciones de Burgos y de Álava están empezando a colaborar. Y para salvar Valpuesta, que va a ser muy difícil. Y tienen Valderejo en medio, que es una joya. Sí, y deben de promocionarse turísticamente en las zonas. De hecho, la burgalesa y la alavesa. De hecho, Alberto, como te comentaba, el Escuelas Junta, le decías que ha firmado un convenio de colaboración con Valdegovía y también habéis hecho diferentes contactos con Burgos. Bueno, hemos firmado 3 convenios, uno con Valdegovía, otro con la Junta de San Sadorní y otro con el Ayuntamiento de Berberana, al cual pertenece Valpuesta. Y se va a hacer un estudio filológico de un coste aproximadamente de 1 millón de pesetas sobre el cartulario de Valpuesta, en parte financiado por esos 3 ayuntamientos.
Ahí está una de las noticias, por lo tanto, de esta noche, pero volvemos, Paquita, a lo que es Valdegovía, y algo importante siempre en todo territorio. ¿Quién habita Valdegovía? Si nos vamos a los datos históricos, los primeros datos de población allí, ¿dónde los encontramos? Pues los datos más antiguos que tenemos hasta el momento, porque la arqueología es lo que vamos estudiando, mañana quizás encontremos allí un yacimiento más antiguo de lo que hasta ahora suponemos, pero hasta este momento podemos decir que Valdegovía está ocupada desde hace unos 5.000 años de nosotros. Neolítico, Edad del Bronce. Luego hay una serie en esas épocas hay una serie de poblados en las zonas bajas, junto a los ríos, lo que llamamos yacimientos al aire libre, talleres de siles. También hay lo que conocemos como monumentos megalíticos. Esos se sitúan en zonas de sierra porque tienen mucha relación con la cultura pastoril. Son monumentos funerarios. Hay en la Sierra de Bóveda hay varios conjuntos, la Granja y Dólmenes, en Bóveda principalmente, en la zona que es límite con el Valle de los Acómbulos, más acantilados. Esa meseta es fácil, bueno, hay una serie de dólmenes y túmulos. Luego, estos yacimientos, al aire libre, llega un momento en que esa gente se traslada a zonas más elevadas, y en Valdegovía, en poco espacio, tenemos 7 poblados de la Edad del Hierro. Hemos hablado de los castros de Lastra, quizá el que consideramos más importante de la zona, no solo por las excavaciones, sino también su muralla nos está hablando y los restos que allí se pueden observar de una importancia. También tenemos otro, Medropio, que llega a romanizarse, importante, entre Barrio y Villanani, pertenece a ambos pueblos. En Barrio tenemos otro poblado, Berbella, documentado más antiguo que los otros dos que he citado. En Astures tenemos otro poblado, Castillo de Astures. Villanueva, otro, Punta de San Pedro. Y luego en San Sadornil tenemos otro. En la zona Mellera también hay otro. O sea, ya van 7 poblados en un espacio en Salinas, el de la Isilla. No sé si me dejo alguno más. De los últimos, en Barchicabo, Espacio Juenzo también, nuevos. No sé, me puedo olvidar alguno todavía más. Pero en esta época, Edad del Hierro, podemos decir que está densamente poblada más que el resto de la provincia. ¿Cómo es posible, esto se preguntarán algunos de nuestros oyentes, cómo es posible que una zona de Álava que ha sufrido tanto las consecuencias de la industrialización, pues a lo largo de la historia se ven datos importantes de población menor? Pues quizá se trata de una zona de vía de comunicación importante. Es de paso del Ebro hacia la costa, hacia del Ebro, desde las Conchas de Aro, hay una vía prácticamente recta. Desde la meseta y a Bóveda, bueno, desde Miranda, acceso hacia el Cantábrico, no solo la costa, ya en la Edad Media moderna sobre todo, a través del puerto de Bilbao hacia Flandes, todo el comercio de lana, sino también hacia las minas de Somorrostro, todas las minas de Vizcaya, toda la industria minera, ferrerías, que ahí en su momento estoy hablando de la Edad Media. Hoy en día el paso del puerto de Orduña es un paso importante en cuanto a metros y a dificultad, por aquel entonces no me lo quiero imaginar. Pues en aquel entonces, bueno, la actual carretera del puerto de Orduña, del señorío, es de 1780. Pero ya antes había sus caminos. Recordar, mucho más antiguo, posiblemente uno de los caminos jacobeos, quizá el más antiguo es el de la costa. Pero por Álava, el más antiguo es el de Valdegovía. Tenemos una serie además de elementos, hay varios Santiagos ya fechados en advocaciones de Santiago, fechadas en el siglo IX, como Santiago de Villapún, Santiago de Mardones, están ambos en el Monte de Santiago. El Monte de Santiago Langrais aparece ya en la documentación, en la zona de Berberana. Yo tengo la impresión de que hay mucho. En la Edad Media no se bajaba a Orduña por la actual carretera, se bajaba por la Barrerilla o por la Peña Vieja, que se siguió utilizando hasta el siglo XIX, es decir, por el monumento a la Virgen, digamos, que bajaba a la antigua.
Hay otro caso, de Osma hacia Sierra de Cárcamo, hacia Corcuera, está documentado, al Valle de Cuartango. O sea, atravesando la Sierra de Cárcamo ha sido también otro paso histórico. Decías también fuera de micrófonos, Alberto, que hasta hace recientes fechas en la capital el movimiento de pueblos siempre hacia un núcleo de población más importante. En el caso de Valdegovía no era Vitoria por la distancia, sino Orduña. Sí, así es. Sobre todo, bueno, digamos que desde toda la Edad Media, me parece documentada, si no me equivoco mal, en la primera escritura del cartulario de Valcuesta, el año 804, y es un camino fundamental, sobre todo desde que se da fuera a Bilbao el año 1300. Es a partir del 1300 hasta el ferrocarril, es la época gloriosa de Valdegovia, yo diría. Demuestra, para los que no somos especialistas, Paquito, en estos temas, que el invento de las provincias es reciente, porque si uno está en Orduña, actualmente es Vizcaya, luego tiene el acceso hacia el puerto de Orduña, que le recordamos es el Alto, perdón, es Álava, para luego pasar a Burgos. Antes también comentábamos que Valcuesta actualmente está en Burgos, sin embargo pertenece a Valdegovía. Todo esto de las provincias han sido fronteras mugas que se han puesto no hace mucho. Creo que es 1820 exactamente cuando se crean las provincias. Bien, aunque Álava existía. Existía la hermandad y una serie de, bueno, como Álava. Incluso Valdegovía se incorpora a la hermandad de Álava, no me acuerdo ahora exactamente. 1460 aproximadamente. Y yo recuerdo antes hablando las relaciones Valpuesta, el resto de pueblos, que creo que todavía hay una tradición que se mantiene algún día. Sí. Quizás se ha recordado que se reúnen los alcaldes, sobre todo Villanueva y Valpuesta. Y hacen una romería que es en mayo, la han resucitado. Sí. Me parece que este año va a ser la tercera. Porque antaño hay un documento, se reunían Villanueva y Valpuesta en el monte de San Pedro, o sea, encima de lo que he citado antes, San Martín de Valparaíso, y donde hay uno de los poblados que también he citado. Hay una necrópolis, hay algunas cuevas. Allí se reunían junto a la ermita de San Pedro. Y en ese documento, pues tuve ocasión de consultarlo. Es curioso porque pues que si tenía que llevar los dos alcaldes la vara. Y hay algún problema con la vara del alcalde, tienen una pelea, el pleito, pero ya curioso que hacen alusión a cómo se tenían que reunir allí para tratar los temas de los dos, del valle y de los dos pueblos límites y de cosas del valle. Ambos pueblos, Valpuesta y Villanueva, sobre todo. Y siguiendo con la historia, ¿qué nos dices de los romanos? Sí. Precisamente veíamos también hace 48 horas, noticias que habían aparecido pues ciertos restos muy cercanos a la Catedral de Santa María, de la capital alavesa, de Vitoria-Gasteiz, del primer siglo. En el caso de los romanos en Valdegovía, ¿hasta qué año es? Pues, bueno, antes he hablado de los poblados de la Edad del Hierro, he citado unos cuantos, y la mayoría llega a la romanización, esa gente decide precisamente por cuestiones económicas, ya en los montes es difícil cultivar, se trasladan al llano, y el urbanismo que está potenciando la cultura romana tampoco se puede desarrollar bien en las zonas altas, entonces bajan. La mayoría de Caranca creemos que bajan de los castros de Lastra, que bajan a las ermitas, por un lado en Espejo, que es importante yacimiento, ya se fecha en el siglo I, y perdura práctica, bueno, yo diría que hasta la actualidad, porque se ha evolucionado. Sabemos que hay cultura romana, paleocristiana, medieval, y luego Espejo ya se está citando una basílica en el 800, se está citando una basílica. El camino de las ermitas, además de romano, y también medieval, algunos signos de esas fechas. Todos estos datos gracias a yacimientos arqueológicos. Sí. Donde se acaba el papel, comienza vuestra tarea. Eso es. Que también Bueno, nos ayuda el también papel epigráficos, ¿no? y epigráficos, porque en Espejo han aparecido epígrafes, en Osma también hay epígrafes, porque en Osma también de Caranca posiblemente, bueno, Caranca en los castros de las provincias, el mismo pueblo es Caranca, pero siempre decimos Caranca. Y también se han podido trasladar a Osma. De ahí una de las ciudades esto es el territorio de Autrigonia. Es una de las ciudades importantes de Autrigonia, es Usama Barca, que siempre
se relaciona con los castros de Lastra, aunque al no estar romanizado siempre hay la duda de que esta población al trasladarse traslade el topónimo. Bien, unos irían hacia las ermitas del Espejo, otros hacia un poblado que hay en Osma, el Manzanal, también importante, con importantes restos, y ahí se ha mantenido el topónimo, Usama Osma. Es igual que el Incluso Osma aparece epígrafes de gente de Usama Barca, que tal vez es como Astorga, ¿eh? sí, del traslado. O hay también en la zona de Villanañe, también hay yacimientos romanos, cerca de Medropio, en las laderas. En la zona de Tobillas también hay yacimientos romanos. Hay unos cuantos también. En toda la zona, si en Vergüenza también hay, en Tuesta tenemos otro importante, porque Tuesta hacia Salinas, la vía esta, incluso las Salinas posiblemente. No tenemos datos que lo confirmen, que se exploten en época romana. Sin embargo, siempre los sabineros... Los sabineros es una vía importante, sí, pero hombre, como arqueóloga no puedo decir sí, hay algo que lo avale. Mi creencia es que sí, incluso antes. Supongo que era muy difícil hacer arqueología salinera, ¿no? Creo porque se ha removido mucho, entonces es difícil encontrar algo intacto en la zona. Has dicho Tobillas. Creo que también en Tobillas está, o por lo menos así ha sido comunicado a los ciudadanos, una de las iglesias, si no la más antigua de nuestro territorio. Sí, tiene una iglesia, bueno, que ya en la documentación Tobillas ya se cita en el 822, en el Facturario de Oña. ¿No? En Valdejusta no se cita curiosamente Tobillas, quizá por pertenecer a Oña. Por procedencia del fundador, ¿no? Sí, pero en la iglesia, en las excavaciones aparecieron restos antiguos y en el entorno hay una serie de cuevas artificiales, como las de Corro, que se están fechando ya en el siglo VII. Posiblemente en Tobillas ahí alrededor, en la iglesia, el precedente sean cuevas artificiales. Hablando de iglesias, Alberto, si querías apuntar algo. Sí, yo quería decir que conviene, en mi opinión, resaltar que Roma ofrece una oportunidad a la gente de la zona. Porque Roma es un espacio jurídico amplísimo alrededor de todo el Mediterráneo, de paz, con seguridad jurídica relativa, y que permite el comercio, y que yo supongo la zona de Valdegovía sería una zona cerealista que llevaría a otras zonas de Autrigonia, concretamente a la zona minera de las Encartaciones, sus excedentes agrícolas. Bueno, es que lo de Roma, sí, le da jurídicamente, pero la gente es la de aquí, ya eso de que vienen los romanos y aquí prácticamente que estaba deshabitado, no. La gente de aquí es la que adopta la cultura romana y la zona de Valdegovía, precisamente, es un tema hacia las minas. O sea, antes hemos dicho como importante vía de comunicación. En época romana las comunicaciones adquieren un desarrollo, pues cuando de verdad adquieren un desarrollo importante. Hasta que surge hasta el ferrocarril, que en muchos casos aprovecha la calzada romana, no es el caso que hablaba, ¿no? La calzada importante es cerca de la vía de Madrid y Roma. La de Astorga Burdeos. Aquí no tenemos esta calzada, pero sí un empalme, la que empalma con la de Astorga Burdeos hacia Flavióbriga, y hacia la zona de Bilbao. Que ya he dicho antes, hacia la zona minera de las Encartaciones, tiene su importancia. Vamos a pegar un salto, como te decía Paquita, porque aunque parezca mentira, ya estamos prácticamente en la mitad de esta tertulia de Eusko y Cascuncha. Y te hablaba, Alberto, de iglesias, porque explica a los oyentes, a todos esos oyentes que no se han acercado, por ejemplo, a Valpuesta, actualmente qué hay en Valpuesta, qué hubo en Valpuesta y qué significaba Valpuesta. En Valpuesta actualmente hay una iglesia del siglo XIV que fue colegiata hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, y que anteriormente, y debajo de ella hay dos templos, los restos de dos templos, muy pocos restos, una iglesia románica y una iglesia prerrománica. En la iglesia prerrománica aparece citada en el año 804, el primer año con el que comienza a narrarse lo narrado en el cartulario de Valpuesta. Allí aparece un obispo que se llama Juan, posiblemente prefector de Alfonso II el Casto, rey de Oviedo, cuya madre era vascona. Y posiblemente este obispo establece el obispado en Valpuesta como obispado de toda Autrigonia,
Autrigonia que se extiende desde Castrurdiales hasta la Sierra de la Demanda y los montes de Oca, cuya metrópoli civil era Briviesca, pero cuyo obispado había estado en Oca. Se conocen o se intuyen cuáles podrían ser los límites de ese obispado, porque el obispado de Valpuesta a finales del siglo XI fue absorbido por Burgos, al igual que el de Álava fue absorbido por Calahorra, y posteriormente el de Burgos, en su parte norte, fue, creo, el obispado de Santander ya en el siglo XVIII. Pero fundamentalmente estos obispados, ¿qué encubren? Encubren en las tierras, como muy bien recuerda Dos Gimpera, en las tierras donde no hay reconquista, los límites tribales coinciden con los límites dialectales y con los límites eclesiásticos. Valpuesta es el obispado de Autrigonia, igual que Velella o Álava es el obispado de los Caristios. Pero lo importante de la Iglesia en aquella época, en la antigüedad tardía, es que posibilita la organización del territorio. Un territorio que sabemos que fue raciado por los árabes. La primera referencia, por ejemplo, a los años de la Niena se da en el 820 y tantos %. Y escogen una calzada que parte de Pancorbo, posiblemente el día de Libia, de Leiva actual, va por Término, es decir, Santa Gadea de Cif, y pasa el Ebro por Fuentegarrao, un puente muy citado de manera muy antigua, y llega pues al Valle de Ormejillo. La Iglesia, el obispado, los monasterios organizan el territorio, es decir, la parroquia es la primera célula social, y los habitantes se reúnen en concejos. Ya en el siglo, a finales del siglo X, aparecen citados en la documentación de San Millán de la Cogolla los concejos de San Sadornil, de Berbella, donde aquí habla del castro de Berbella, de Nave de Albura, cerca de Miranda de Ebro, y de otro que en este momento no me acuerdo, que reflejan una sociedad que ya está estratificada, que es población libre, fundamentalmente. Habrá algún siervo casato, es decir, un esclavo casado con casa, lo cual le permite su promoción social y fundar una familia biológica, pero se ve que hay una estratificación social entre los libres, que serán la inmensa mayoría, porque se supone que no hubo resistencia a los romanos, no hay testimonios de lucha contra los romanos, es decir, entre los mayores y los menores, entre los aristócratas y los campesinos libres. Estoy hablando de la antigüedad tardía, hasta el inicio del feudalismo en el siglo, a partir del año 1000 aproximadamente. Y no solamente el Valpuesta, son todos los monasterios como el de Tobillas y otros dependientes de San Millán de la Cogolla, de Oña, etcétera, los que organizan el territorio. Pero antes, y lo organizan desde todos los puntos de vista, no solamente político, municipal, digamos, agrícola, etcétera, sino espiritualmente. Quería hacer una pregunta que se me ha pasado antes a Raquita. ¿La viña es de época romana o es de época prerromana en Autrigonia? ¿Conoces tú? ¿Cómo? ¿La viña, yacimiento? No, la viña no, el cultivo de la vid. ¿La viña? ¿Qué impresión tienes? Prerromana no recuerdo, romana sí. Y se extiende posiblemente a través de la calzada, porque curiosamente Arcaya es uno de los sitios que se sabe que hubo viñas ya desde antiguo y están citadas en la Edad Media. Valdegovía es una zona de viñas, más Contecha abastecía de vino a la ciudad de Vitoria. Bueno, ya hemos ido las vides en Contecha, Sí, pero abastecía hasta 1700, 1600, no recuerdo ahora exactamente la fecha, lo podría comprobar, pero si alguien está interesado, que abastece el Ayuntamiento de Vitoria de un acuerdo para traer vino de Contecha. No es exactamente Valdegovía, está en el límite ahí. Bueno, justo es el límite. Pero hay otro tema, en Valdegovía se está cultivando, es decir, los libres y demás. Hemos hablado de una serie de poblados romanos, la mayoría cerca de actuales, y los pueblos actuales de Valdegovía son de antigüedad. En el cartulario de Valpuesta ya se citan Pinedo, hay son varios pueblos, Tobillas está citado, Espejo ya lo tenemos también en documentación, Salinas, no solo Salinas, más bien Añana,
y las que se titulan como villas que hay en torno, Villacones, Terrazos, Pontes. Esos núcleos de población estaban habitados hace es una evolución. O sea, ahí sabemos que los árabes hay una racia, pero no más, de antiguo. O sea, y además hay una serie de despoblados. Hay un libro de las letrías, entonces se le denomina como Castilla la Vieja, aparece la mayoría de los pueblos, ese es de 1300. Aparece la mayoría de los pueblos. Estará ojo plático cuando he escuchado que en Valdegovía, en Fontesa o Arcaya, pues que se dedicaban a Arcaya está cerca de Vitoria, pero eso que tenían aquí. Pero es que en Fontesa se han dedicado al vino, incluso en en Valdegovía, sí. Incluso en 1960 y tantos, yo lo he visto. Valdegovía también, los pueblos en el Valle de Villanueva, las referencias a las viñas hay un estudio de Saturnino Ruiz de Loaizaga relacionado con el cultivo. Algunos se sorprenderán. Vamos a hablar de documentos, de papeles, de fueros, como el de Salinas de Añana, que merece un capítulo aparte dentro de este comentario y de esta tertulia que estamos haciendo alrededor de Valdegovía, porque Salinas de Añana ya lo comentábamos en diferentes documentos. También Salinas de Añana, un pueblo importante, se ve en sus calles, se ve también en la actividad que tuvo. Sin embargo, actualmente, por los fines de semana, que es una fiesta, pero entre semana 100 habitantes justos. Sin embargo, la historia de Salinas de Añana, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué años aparece por primera vez en un documento Salinas? Como Añana aparece en los 820 y algo es la fecha. Anterior a la capital a la vez actual. Sí. Documentalmente aparece antes. Bueno, Valdegovía aparece mucho antes. El fuero es 1160, me parece. Es el primer fuero que se da en la provincia. Y el problema de toda esta zona de Valdegovía es la única villa con fuero que está todo en torno a la sal, va a girar todo a la sal, hay unas prebendas reales. Nos podría haber hablado más con Antonio, pero la sal es muy importante en la Edad Media. Es muy, y de siempre, la sal es un elemento, y en la Edad Media, para conservas, hay que pensar que no tenían frigoríficos la gente, y la conservación es sobre todo de salazón. La sal hay que tener en cuenta que es un bien de demanda inelástica, como dicen los economistas. Es decir, que aunque aumentes el precio, tiene que consumirse necesariamente. Por eso fue una fuente de tributación. Y era imprescindible para el consumo humano, para el consumo animal y para la conservación de los alimentos. Y hay todo el interés de los monasterios y de la nobleza de poseer eras de sal. Muy cerquita tenemos un monasterio actualmente. No sé si también nos podemos ir a siglos atrás. El de Acre. Heredero de la Orden de Malta, de los hospitalarios de San Juan. Posiblemente los templarios, no se sabe con seguridad. Es medieval, No se sabe, sí. La sal importante, vosotros desde luego sabéis muchísimo más que quien les habla, pero la sal también ha sido importante hasta hace unos años. Mucho dinero se ha movido en Salinas de Añana. Hasta 1970 aproximadamente. Y parece que ahora algo se quiere hacer para que los habitantes de Salinas de Añana vean un poco la luz. Convendría, porque es una pena, no solo por la industria como fuente salina de turismo, de todo, mantener ese... Lo que pasa es que las salinas van a resurgir posiblemente no por la sal en sí, sino porque posibilitan la cogeneración eléctrica, ¿no? Es decir, sí. Actualmente hay un régimen de precios para la cogeneración, es decir, para la producción de energía eléctrica y de otro tipo de energías, en este caso la que serviría para evaporar la sal, que permite a los cogeneradores vender los excedentes eléctricos a la red, es decir, en este caso a Iberdrola. ¿A qué precio? A un precio más alto que el habitual. Al precio que se llama en economía el coste marginal, es decir, el coste que te resulta de producir la última unidad de energía. Y yo creo que detrás de este planteamiento de recuperación de las líneas de Añana lo que hay es posiblemente un negocio lícito de cogeneración eléctrica, que permitirá
en mi opinión, la salvación de las salinas, o por lo menos de parte de ellas. Por una parte está la iniciativa que han tenido varios vecinos de Salinas Grañana de juntarse alrededor de una sociedad gestora, intentar sacar parte importante de esas salinas adelante, con ayuda también de algunas instituciones como Diputación y también de algunas instituciones privadas que parecen pues interesadas en el tema, pero por otra, Paquita Alberto, también en alguna ocasión, hablando con los responsables actuales del Ayuntamiento de Salinas Grañana, estaban estudiando la posibilidad de hacer un museo en dichas salinas y también elaborar sal, los turistas al llegar tener la posibilidad de elaborar la sal. ¿Veis posible, veis que puede tener futuro una iniciativa de este tipo, hacer una especie de museo, hacer también la posibilidad allí de que cualquier visitante que llegue a Salinas pueda elaborar la sal, vea cómo se elabora? Lo del museo, lo de elaborar la sal, conociendo el proceso, como es largo porque es la evaporación del agua y lo que es Imagino la que en sal. este caso recoger. Entonces, recogerla, sería el recoger esa sal, sí. No sé, Hay que fomentar unas palas, turísticamente sí. el valle. Eso El sí. valle y las salinas es una zona, la gente cuando le llevas a ver, pasas por Salinas, paras un momento el coche y les enseñas este valle, o sea, se sorprende. Ahora Porque está aquí se degradadas sorprende. a más no Pasa poder, ¿eh? 100 años, eso, da pena, de verdadera pena, como está. Algo que es blanco, Sí, sí. actualmente es negro. Negro, Esa pero sal se llamaba el oro blanco. el oro blanco, sí. Ujú. Pero ahora es negro sucio. En las anotaciones que me ha hecho llegar Escritas Quintana, al hablar de Valdegovía también en uno de los puntos aparece incorporación a Álava. ¿Qué significa? ¿Valdegovía cuándo se incorpora o no se incorpora igual que el resto? Álava, Valdegovía se incorpora a Álava de manera paulatina, ¿eh? En 1460, Salinas y sus aldeas, que eran Sobrón, Astules y Caranca y Apiega, que eran señorío del conde de Salinas, de la familia de los Sarmientos, se incorporan a la hermandad de Álava. Sabemos que en 1463 el resto de Valdegovía, excepto la Junta de San Sadornil y Valtuesta, también están en la hermandad alavesa. Pero lo están desde un punto de vista de defensa contra los malhechores de orden público, político, etc. Porque desde el punto de vista judicial aún tienen que apelar al alcalde de la mayor de las merindades de Castilla la Vieja. El proceso de incorporación a la definitivo termina en el siglo XVIII gracias a la intervención de uno de los numerosísimos varones que tuvieron influencia no solamente en Valdegovía, sino en la provincia de Álava. Incorporación a Álava, como decíamos, a lo largo Incorporación voluntaria, ¿eh? de la historia. Y otro tema que también no hemos comentado, la Torre de los Varona. Ya antes daba unos detalles, pero creo que no lo explicaba suficientemente. Paquita, ¿qué podemos ver actualmente en esa Torre de los Varona? Que Diputación, como comentaba, pues está intentando buscar una salida, porque la rehabilitación prácticamente está terminada, pero hay que buscar una salida al edificio. ¿Dentro de qué hay? Dentro es una vivienda de la familia Los Varona, pero yo he estado dentro y es un verdadero museo esa casa. Es de las pocas de las torres del siglo XIV, prácticamente la que se ha mantenido como morada hasta la actualidad. Y la única que no se ha caído prácticamente... Que no se ha caído porque Mendoza se ha remozado, Guevara se ha permitido caer. Cerca teníamos todo el linaje de los Salazar Nograro, que solo queda una torre también. Precioso, por ejemplo. Sí, preciosa, que también conviene hacer algo con los restos de ese castillo. Aunque la más bonita es la de Fontesa, ¿eh? Sí, es muy bonita también, las dos de Fontesa que están arreglando. ¿De qué siglo? Es el 14, 15, todas. Todas son la misma época. Luego, hay la Torre de los Varona, además de todo lo que es la estructura, fortaleza, palacio, conserva el foso. Y merece la pena verlo. Hace poco. Fotos actualmente. Ahora está muy bien. Bueno, ha estado bien, pero ahora de verdad lo están dejando. No lo he visto después de la rehabilitación, no lo he visto. Torre. Y lo he conocido antes. Y luego, aparte de la torre, dentro nos encontramos papel pintado.
Papel Pero de restaurado antes, magníficamente, ¿eh? del siglo pasado, creo que son. Es un papel inglés, sí. Sí. Restaurado magníficamente, han seguido la técnica de restauración de los iconos rusos. Yo lo he visto hace 15 Sí, he días. visto dibujos, unos azulejos preciosos también, los tapices que... Recuerdo uno de los dormitorios con un tapiz separando, algo increíble. Y desde arriba dominas todo Valdegovía, prácticamente todo. Prácticamente. Hombre, es que las torres estaban situadas en sitios estratégicos. No olvidemos que esos señores eran caballeros bandidos. En gran parte vivían de expoliar a los mercaderes. Se iban hacia los puertos del Cantábrico. Práctica, Mendoza es una copia de la Torre de los Barros, ¿no? No, copia no, son diferentes linajes. No creo que sean copia. No. Contecha también hemos dicho que ahora mismo con un taller se está rehabilitando. Sin embargo, antes decíamos que Alberto Grates, presidente de la Sociedad Landazuri, algunas torres han dejado de ser, ¿verdad? Pues sí, porque hay que pensar que el maná no existe, ¿eh? Que los políticos y la población en general deben de debatir cuáles son las prioridades de gasto público. La cultura es algo muy importante, pero hay temas también muchísimo más importantes, incluso que la cultura, que es la subsistencia. ¿Sí? Y yo creo que yo tengo 50 y tantos años, pero pienso en los jóvenes sin trabajo y creo que es preferible que se caiga una torre, pero que los jóvenes tengan trabajo. Hay que compaginar ambas cosas, ¿eh? Pero no tenemos que pensar que hay que dar prioridad absoluta a los temas de patrimonio. No, yo ahí estoy de acuerdo, pero creo que también patrimonio puede ser una fuente, gracias al turismo, de ingresos, y a la vez que se está restaurando también se puede dar trabajo. Sí, hay que promocionar el turismo cultural. Promocionar ese turismo, y yo no vería, igual que ahora en la catedral, pues esas visitas, que se pagara una entrada que revertiera luego en la conservación, no, cuidado. Pero es evidente que no se puede salvar todo, ¿eh? En otros sitios se hace, y gracias a eso, pues a esas pequeñas, al turismo se le está dejando unas cuotas, pues se va recuperando. Y una rentabilidad social, ¿no? No falta que sean turistas los que visiten la torre, claro, y los que vivimos los indígenas también visitamos lo que hay que visitar. Eso es dar trabajo también, es una fuente de ingresos. Hay que verlo desde ese punto de vista. El patrimonio hay que verlo desde ese punto también. Que revierta, no sea solo gastar dinero, como dices, si hay otras prioridades, sino que eso también puede revertir. Sí, de acuerdo. Porque, Alberto, yo creo que en Valdegovía, y ya para rematar prácticamente el tema, tenemos todavía unos minutos, pero se puede pasar un buen fin de semana. ¿Cuántos vitorianos habrán marchado a zonas de Soria o a zonas de Picos de Europa o a Pirineos? Hablamos de turismo de interior y no han estado en Valdegovía, y no han estado en Valderejo, y no han estado en Sobrón, y no han estado en la Torre de los Barones. No han estado, por ejemplo, visitando la iglesia de Tuesta, que es impresionante. Porque Tuesta también, recordamos, es en Valdegovía. ¿Dónde puede estar el futuro de esta zona? ¿Puede ser una salida, ese turismo que decías antes, Paquita? Sí, puede ser una salida. Y ahora, bueno, yo he estado 25 años, los meses de julio, antes había una zona cercana a Angosto de acampada libre, y había que ver cómo se ponía aquello los fines de semana. Había gente que ya iba, dejaba su tienda y hasta el mes de septiembre la retiraba. Ahora ya no se puede hacer eso, esa zona también lo veo lógico, no había servicios. Ahora, pero hay un camping también. Ahora tienes que pagar. En Valdegovía, pero acampas en condiciones. Acampas en condiciones, tienes que pagar, me parece, pero eso, que tienes ya unas condiciones, luego puedes ver muchas cosas. Tuesta, la iglesia de Estules, que antes comentabas a micrófono cerrado, como decía, hasta Valluerca, también es muy bonita la iglesia, es otro vallecito, los valles que hemos citado, desde Cortejo y ya pues rematarlo con Valderejo, todo ello, ¿no? La Sierra de Arcena. Sí, y subir también a la Sierra de Bóveda, al término de la Granja, es un paseo precioso, dominas toda la zona de Losa, o los montes de Bachicabo. Hay muchas salidas. Ver el barco varado de San Pantaleón de Losa. Sí. ¿Qué nos pasa a los vitorianos, Alberto? ¿Que nos miramos mucho el ombligo? Creo que ya se va saliendo ya hoy. Pues yo he estado por la zona. ¿Tienes tus dudas? Desde Angosto, sí, de Angosto, como es un núcleo que en fines de semana hay muchas reuniones de convivencia de colegios,
esa gente que va a ver los hijos a recogerlos así, luego está a la vez hace alusiones Pues, al de Godía. recientemente Javier Ugarte presentó un libro que se titulaba La nueva Covadonga insurgente, que trata del alzamiento del 18 de julio, que habla, por cierto, muchísimo de Valdegovía, porque hubo allí mucho voluntariado carlista, y contrapone la relación de Pamplona con la provincia respecto, que es una relación cordial. Pamplona se ruraliza con Vitoria, que siempre ha sido, bueno, hasta épocas relativamente recientes, una ciudad más moderna que Pamplona, pero también más aislada del mundo rural. Sin embargo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene 64 pueblos dentro de su municipio. Sí, eso es verdad, pero Vitoria ha tenido un carácter urbano muy antiguo ya desde la Edad Media, cuando redistribuía la lana castellana entre los diferentes puertos cantábricos, porque lo importante era Vitoria, lo distribuía desde Fuenterrabía, San Sebastián, Guetaria, Deva, Bermeo, Ekeitio, Bilbao, Portugalete y las villas de la Hermandad de la Madrina de Castilla. Por eso los bilbaínos construyeron la carretera del señorío por Orduña, para que no pasase por Vitoria y no se redistribuyese la lana castellana entre todos los puertos, es decir, que fuese directamente a Bilbao. Volviendo a lo de la relación... Así está el inicio de la rivalidad Vitoria-Bilbao, pero Vitoria, hay que decirlo, fue la primera que intervino contra Bilbao. Volviendo a la relación ciudad, capital, pueblos, cierto es algo de lo que estás comentando, cuando no todo, porque si uno ve, por ejemplo, los documentos de la ciudad, hay poquísimos agricultores dentro de lo que es Vitoria capital. No hablamos de los pueblos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sino que son agricultores. Hace 200 años, por ejemplo, en tiempos de la Ilustración, son poquísimos los agricultores que vivían en Vitoria. No, Vitoria era una ciudad de comerciantes, de transportistas, de artesanos. Algo muy ilustrada. Curas y militares. Bueno, lo de curas y militares es más tardío, Curas sí, Tenemos curas en los conventos, los militares sí, ya es... Pero Vitoria es una ciudad liberal, es una ciudad ilustrada que está a punto de ser quemada por las tropas inglesas y españolas, al igual que lo fue San Sebastián, y que es salvada por el general Álava, que entre paréntesis, además de liberal, de Amazon. Quizás algún vitoriano se nos enfade. Bueno, vitorianos somos los tres, pero algún compañero, algún conciudadano, perdón, seguro que se enfada. No, pero Vitoria ha sido una ciudad moderada, pero mayoritariamente liberal siempre. Ya para rematar, porque tenemos 2 minutos, Paquita, decías 25 años asistiendo a esas campañas, visitando Valdegovía. ¿Ves que está cambiando? Desde luego, algunos de los pueblos que comentaba antes Alberto han estado prácticamente a punto de desaparecer, y ya no va a desaparecer ninguno, porque en todos hay algo. No, yo he visto desde que empiezo en el 71 más en el 75, pues es que aquello parecía como un desierto, no había lo que decimos ambiente. Nos tocaban las fiestas de Villanueva, son el domingo siguiente a Santiago, y las de Gurende, y no, es que esos días sí. Luego, a los pocos años ya empezó a surgir pues la gente que venía de fuera, a casas nuevas, ¿sabes? Y ahora yo ya empiezo a ver que aquello ha crecido mucho. Hay un pueblo quejo que, bueno, se deshabita Ribera, prácticamente todo el Valle de Valderejo, que son los 4 pueblos, La Lastra, Ribera, Villamardones y La Hoz. Queda la Hoz ha quedado de milagro, La Lastra se ha mantenido, pero Ribera y Villamardones se despoblaron hace 50. De todas maneras, Valdegovía tiene un problema muy grave, y es la edad media de su población, que es muy alta. Y las carreteras y las comunicaciones también. Bueno, antes fue la fuente de riqueza las comunicaciones, ahora precisamente no es. Porque el ferrocarril y la autopista pasan por el valle paralelo, el valle del Valle. Hay que pensar no solamente en turismo, también yo creo que hay que pensar en otros temas, por ejemplo, como todo el tema ligado a la madera, ¿no? La madera, y también en que esos pueblos recuperen la vida no solo el fin de semana, de lunes a domingo. Quizás una salida
por lo menos es centralizar todos los servicios en núcleos importantes de población y que todos esos pueblos que están alrededor no tengan que trasladarse para cualquiera de los servicios que necesitamos actualmente, como bien sea enseñanza, sanitarios, de compras, etcétera. Y así hagamos una provincia más solidaria entre todos y también más humana y compartida por todos, sin que haya grandes zonas que no tengan densidad de población. Muchos temas en Valdegovía, ya les decía, si no lo han visitado, cometen un pecado. Mañana domingo, o hoy domingo mejor dicho, pueden arreglar ese pecado. Y Alberto Gárate, Paquita, yo sé que algún pecado he tenido que cometer en estas preguntas, ya podéis perdonar. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Muy bien.